Va. Hola, ¿qué tal? Nosotros somos parasimpáticos, parapsicóticos, paranormales, parapsicólogos y para que pases un buen rato. Yo soy Cristian. Yo soy David. Yo soy More. Yo soy Enare. El experimento de la tercera ola o de las tres olas. Ok. Aguas. Dale, ¿de qué Que es? se deje caer. Pues bueno, más o menos traté de hacer una especie de libreto, así que voy a tratar de seguirlo. Si interrumpen, siéntanse con total libertad de hacerlo porque es un Lo tema haremos, seguramente. interesante. Ojalá que sí. Pues bueno, comenzamos. Esta historia comienza en abril de 1967. El profesor de historia Ron Jones llevó a cabo un experimento en su clase del Instituto Coverly de Palo Alto, California, en Estados Unidos. En él se intentó que los estudiantes comprendieran por qué los ciudadanos alemanes permitieron lo que el partido nazi hacía y el por qué hacía lo que hacía sin ser cuestionados de ninguna manera. ¿Ustedes se cuestionan por qué hacen lo que hacen? Yo sí. Sí, yo también. Muchas veces. No todas. Dale. No todas, pero algunas, ¿no? Exacto. Ok, sigamos. Bueno, pues resulta ser que, obviamente, en la Segunda Guerra Mundial, por si hay alguien despistado, el experimento se hizo en el transcurso de una semana. Esto es lo curioso. Resulta ser que Jones intentó que los alumnos siguieran una serie de cambios de comportamiento, los cuales irían de manera gradual, desde modificaciones muy sutiles a unas más radicales al pasar de los días. Todo esto para llegar así al nacimiento de una nueva mini dictadura, entre comillas, con la finalidad de que los alumnos vieran hasta qué punto se puede asumir ciertas reglas sin ser cuestionadas. Y pues bueno, de acuerdo con el mismo Ron Jones, todo este peculiar experimento inició con una pregunta lanzada por uno de sus alumnos, uno de nombre Steve Coniglio, el cual preguntó durante una de sus clases de historia, que era la materia que impartía el maestro, ¿cómo fue posible que la población alemana asegurara, después de la Segunda Guerra Mundial, que no sabían nada sobre el Holocausto? Este evento le pareció bastante peculiar y entonces este tipo de preguntas, de hecho es real, ¿no? O sea, quiero mencionar eso, que la gente en Alemania, o eso es lo que he escuchado y he visto, que niegan ciertos eventos sobre la Segunda Guerra Mundial, obviamente encabezados por el partido nazi. Porque no hay suficiente evidencia, ¿no? Cuando dices, hay mucha historia detrás, pero bueno. Con la intención de responder a esa pregunta, Jones decidió llevar a cabo un experimento con el que trataba de demostrar cuán fácil podría ser alienar a la población hasta el punto de hacerla aceptar cosas que estarían en contra de sus propios valores o ideas. Esto es muy curioso. De esta manera, Jones utilizó una estrategia de enseñar historia partiendo de una naturaleza autoritaria, le dice él. Este es el concepto que maneja, una naturaleza autoritaria del ser humano que necesita ser guiado y sentirse especial, para lo que haría falta la disciplina y el compañerismo. Así llega a convencer a sus estudiantes de que van a llevar a cabo la destrucción de la democracia. Quiero aquí mencionar un concepto que me llamó la atención, que es personalidad autoritaria. Este concepto está abordado, entre otros, por el buen Theodor, el Theodor W. Adorno, y que después se retoma en literatura del mismo Erich Fromm. Más o menos les platico de qué va. Pues resulta ser que este tipo de personalidad, por decirlo de algún modo, es un conjunto de características de tipo individual que son adquiridas durante la infancia y que predisponen a un individuo a aceptar y a adoptar creencias políticas antidemocráticas. También hayan cierta satisfacción en la sumisión a la autoridad, dirigiendo toda esta agresión hacia las minorías sociales, étnicas o los grupos sometidos a la marginación social. Esto creo que un claro ejemplo es, por ejemplo, la xenofobia, entre otros tantos en los que las minorías son agredidos, ¿no? Pero bueno, es como una cuestión aquí de crianza, en el que las personas les gusta de algún modo ser sometidos a un tipo de disciplina o de orden o de líder. ¿Quieres decir algo, Chris? ¿Por qué? No, es que te vi como ansioso. No, estoy A mí, escuchando. perdón la comparación, tal vez no sea lo adecuado, pero me recordó muchísimo, perdón que lo diga, a la película de Avengers 1, en el momento en el que Loki llega justamente a Alemania y les empieza a dar una explicación a toda la gente en una plaza, en la que les comenta y les dice que vivimos en una sociedad en la que ansiamos ser sometidos justamente para tener un orden y seguir unas pautas. Entonces, nosotros
la libertad nos cuesta y él parte de la base de que si nosotros somos libres, no somos nada y tendríamos que estar sometidos o arraigados en un En un tipo de sistema en el cual está alguien imponiendo, ¿no? Lo que Claro. quiere. Pero Entonces- si lo ves desde esa perspectiva, entonces la persona que está a cargo de ello, sí tiene la libertad. O sea, le aventamos la bolita a una sola persona que tome las decisiones de todos a cambio de nuestra libertad. Que es muy interesante, muchas personas prefieren más esa cuestión, o sea, irse por esa vertiente de, pues, cedo parte de mi libertad a cambio de un bienestar. De Que- hecho, perdón, sigue. Digo que al fin y al cabo o me da la impresión, es mi opinión, que para mantener su estabilidad, ¿saben? Mientras alguien más decida por mí, no tengo que preocuparme, ¿no? Pensar en lo que tengo que hacer genera ansiedad. No tengo que tener responsabilidades, dado que si alguien más elige por mí, yo me deslindo de esa responsabilidad. Sí, claro. Sí, sí, sí. Ay, güey, es que me fui con un tema acá existencialista que si quieren ahorita tocamos, pero sí, Sí. tiene que ver con respecto a Sí, sí, algunas por creencias, supuesto. ¿no? Pero sí, de hecho, algo que quería mencionar es que, por ejemplo, cuando se hace un procedimiento como una huelga, para que, entre otras tantas cosas que necesita para ser validado como huelga, debe tener un representante o un líder. Entonces, desde ahí, incluso en cuestiones ya de tipo político, social, burocrático, si lo quieren llamar así, sí se necesita que haya alguien que esté encabezando un colectivo o un grupo. Entonces, Pero es parte, creo que, de las características de un grupo. sí, claro. Sí, Sí, sí. sí. De hecho, un poquito más adelante voy a estar Ok, unas dale, cosas. Ok. Ok. Pues bueno, este tipo de personalidad autoritaria o este concepto explicaría el por qué ciertos actos que llevan a la violencia o a la agresión contra minorías, como por ejemplo el bullying o en grupos pequeños como escuelas o salones de clase, sea muy fácil incitar a este tipo de conductas como si se tratase de una cuestión intrínsecamente inherente al ser. Es decir, que no se cuestionan. O sea, todo aquello que lleve a un tipo de agresión por el simple hecho de llevar un líder que te diga haz esto, haz aquello, Ujú. en automático va a facilitarse. No, realmente no se necesita mucho criterio para seguir ese tipo de actos. Mira, si lo pensamos un poquito más, eso se lleva a cabo día con día. O sea, al final le damos el monopolio de la violencia al Estado, al gobierno, y le decimos, bueno, tú encárgate de todo esto. Claro, hay lugares en los cuales esto no es así. O sea, ellos retoman esa responsabilidad y dicen, bueno, nosotros vamos a hacernos cargo de toda esta cuestión respecto a cuidarnos entre nosotros y todo eso. Un ejemplo claro es apenas en Huixquilac, Sí, eso. lo que sí. pasó justamente. Sí, de hecho, más adelante menciono por ahí algo que pasó en México hace unos años, que fue un tanto sonado, de hecho se hizo una película de ello. Vamos por partes, raza. Como Esto, Jack. esto se divide en días, ¿no? Obviamente, como se hizo en una semana. El lunes, titulado como Fuerza mediante la disciplina. El primer día del experimento, es decir, el lunes, consiste en lograr que sus estudiantes asuman la necesidad de la disciplina. Para ello, simplemente se les dice que deben sentarse bien, con la espalda recta, tenían que levantarse para preguntar o responder a las preguntas y debían hacerlo con 3 palabras, o sea, tratar que fuera lo más sencillo, lo más simple, ¿no? Que se Sí, pudiera. acotado posible. Exacto. Sí, pero militarizado. Sí, claro. Claro. Ahí te va. Además, tenían la obligación de terminar cada frase con Señor Jones, que era el Ok. maestro. Claro. Entonces, Nice. sí, lo chido de esto era que él les decía, o sea, cómo les metía esta idea, les decía, no, es que si se sientan bien, van a aprender mejor, su sangre va a circular mejor, van a oxigenar más, entonces como que les entraba por esa parte y decían, no, pues sí, y de algún modo ya había un tipo de disciplina y ya nada más fue como agregado, oigan, pues hay que tratar de ser concretos en las participaciones Ujú. y cada que se termine una participación van a hacerlo con Señor Jones, esa era como la premisa. Señor, Claro, y- sí, señor. Exacto. Así Y es. ahorita estamos partiendo de la base de que, como lo decía al principio Nare, el profesor, en este caso, ya partía de una categoría de liderazgo, ¿no? Entonces, aunque no les haya explicado el por qué tenían que llevar de esa manera esa indicación, ellos tenían que hacerlo porque al final estaban en una clase, con lo Sí. cual Era una figura El- de poder, al fin y al sí, cabo, exacto. por supuesto. Entonces, convences
a las personas tanto con el liderazgo que al final estás teniendo y además les das ese poquito extra de decirles, miren, y les voy a explicar el por qué se tiene que llevar así. Entonces, sí. eso ya es un refuerzo totalmente positivo porque estás haciendo que las personas entiendan, entre comillas, por qué están haciendo lo que están haciendo y no solamente porque tú lo dijiste. Y Continúo. eso que no somos conductistas. No, Bueno, imagínate. Pero tenemos los conocimientos. Sí, sí, sí. nuestro amigo More sí es totalmente conductista. Cognitivo, pero... Ay, sí, se siente moderno. Así, a través de algo aparentemente intrascendente, como es la postura al estar sentados en la mesa o la manera de responder a las preguntas, se va buscando que los jóvenes asimilen la necesidad de ser precisos y concisos en sus respuestas. Muy conductista. Sí. Correcto. Lo que supone un pensamiento igualmente preciso y conciso, concreto. Y para conseguir que los estudiantes asuman esa necesidad de un pensamiento concreto, lo que plantea es la necesidad de que asuman la disciplina. Es decir, no había como esta pauta pues sí, a pensar, a divagar un tanto con la participación, que de algún modo pues la expresión oral también va a, no determinar, pero sí va a tener cierta relación con la manera de pensar, ¿no? Sí, claro, estructura el lenguaje, ¿no? O el discurso, más que el Aparte, lenguaje. sí. Y pues bueno, el lenguaje, pensamiento, no voy a entrar en esos debates. Pero sí, prácticamente era eso, como tratar de hacerlo lineal y hacerlo como explícito, así de es así y ya no hay vuelta de hoja, ¿no? No se daba ese chance, vaya. Martes, fuerza a través de la comunidad. El martes, segundo día del experimento, Ron Jones intenta que su alumnado se sienta, parte de algo, tenga una sensación de pertenencia que, a su vez, les da una sensación de ser todos iguales. De esta manera, se busca crear un grupo cohesionado, así que se crea un nombre y un saludo para el movimiento, y además se repiten ciertas consignas. Así se va consiguiendo que los estudiantes desarrollen un sentimiento de pertenencia que les dan seguridad y también se logra que haya personas interesadas en unirse al movimiento, es decir, les genera toda esta parte de la identidad con, hay un saludo, que de hecho hay una película que se hace después, Sí. que era como... sí, Era lo que te iba a preguntar, si había sido tal cual, o sea, como lo muestran en la película. No lo describe, bueno, la fuente que consulté, las fuentes que consulté no lo describe, Ok. pero dice que era parecido como, o un como similar al saludo del partido nazi. Ok, Entonces, pero no ese sé era- si así tal cual, a lo mejor era así. Hi, Hitler. Ajá, Pero aquí ya estamos hablando de la inclusión, perdón, de todo el alumnado del salón de clases. Con lo cual, aquí ya estamos metiéndonos en una parte bastante compleja, justamente porque están diciendo de manera no explícita, todos somos iguales. Ujú. En un salón de clases en el que evidentemente había personas que, por ejemplo, podían ser menos capaces en la cuestión intelectual o la cuestión física o la cuestión... Pero eso, en el momento en el que el profesor empieza a integrar todo este pensamiento de igualdad, Ujú. es todos somos iguales, todos pertenecemos a este grupo, no hay nadie menos que nadie. Y a algunas personas les podrá parecer muy sencillo, pero a otras personas les podría parecer un acogimiento muy Qué cañón. acogida. de su libertad. Sí, Sí. No, sí, de hecho, ahorita que decías eso, me acordé del libro de Ray Bradbury, el de Ujú. 451 Fahrenheit, que para los que no sepan, la premisa es que en un futuro distópico se queman todos los libros y está prohibido leer. La lógica de esto, voy a spoiler un poquito, pero la lógica que sigue es que resulta que el leer de algún modo te brinda de conocimiento Ujú. y el conocimiento crea cierto como dispar entre un grupo. Y decía uno que platicaba sobre esta postura, ¿no? Decía, por ejemplo, en tu grupo de la primaria, ¿recuerdas que había uno que era más listo? No, pues que sí. ¿Y cómo lo trataban o cómo lo veían los demás? No, pues sí, lo rechazaban o lo veían como diferente porque el tipo era el más listo, ¿no? Era el cerebrito del salón. Entonces dijo, lo que nosotros buscamos al quemar libros o erradicar la lectura es que no existan ese tipo de diferencias. Y entonces Sí. la gente no se sienta un poquito ni marginada ni diferente al otro. Y entonces todos somos iguales. De alguna manera podríamos suponer que se intenta eliminar o acallar la individualidad, por ejemplo, ¿no? Ujú. El libre pensamiento. Sí, totalmente. Miércoles, fuerza a través de la acción.
Los estudiantes cada vez están aprendiendo más, eso sí, pero es necesario llevar el experimento más lejos todavía. Entonces el miércoles, el profesor Jones les da unos gafetes, unos carnet que los identifiquen como parte de un movimiento. Poco a poco se van dando pasos cada vez más grandes, como crear un logotipo o un símbolo para el grupo, y a la vez que se dice que hay que impedir que hay gente que no forma parte del grupo que entre al aula. Es decir, se les empieza a dar una identificación a cada uno como miembro se les empieza a dar, aparte del nombre que ya tenían y de ciertas consignas, un símbolo, un logo que lo representara, y también a la gente que no era parte del grupo, pues entonces que no pudieran entrar al aula, ¿no? Entonces, Los uniforma, por supuesto. sí, totalmente. Entonces, bueno, poco a poco se van dando pasos cada vez mayores, que no se deje entrar a las personas que no pertenezcan al grupo al aula, ¿no? Se menciona también la necesidad de dar a conocer el movimiento y hacer proselitismo, es decir, empezar a anunciarlo. Sin embargo, el profesor se va dando cuenta de que los estudiantes apenas hacen uso del sentido crítico, es decir, no están ni siquiera como cuestionando esta cuestión, valga la redundancia. Que de hecho haría la pauta, tal vez después podríamos desarrollarla más, pero es algo que ocurre, ¿no? La falta de pensamiento crítico es como esa falta, me atrevería a decir, de reflexión individual, ¿no? De criticar, pues eso, digerir lo que está ocurriendo, ¿no? Que simplemente te dejas guiar Sí, por lo que claro, ocurre. sí, con la manada. Pues es que alguien te lo está administrando, te está dando todas las pautas respecto a lo que debes No hacer. necesitas. Sí, no necesitas responsabilizarte de todo lo que va a hacer. Alguien ya se está responsabilizando por ti. Claro. Y eso siempre viene muy bien. O sea, te aliviana bastante. Sí, la verdad es que sí. Y aquí al uniformar, como decía David, a los estudiantes, justamente les estás dando esta parte de nosotros somos todos iguales, Ujú. pero tú no eres el mismo que el que está allá afuera que no pertenece a este colectivo o a este grupo. Tú eres más. Claro, Sí. claro, porque tú perteneces a. Sí. Con lo cual ya estás separando al grupo de la Otro grupo. sociedad en general, ¿no? Entonces ya estás brindándoles no solo igualdad, sino una superioridad ante la población. O sea, eres externa. igual mientras tú formes parte de nuestro colectivo Claro. respecto a lo que nosotros estamos plasmando, que es lo que está dentro de y no fuera de. Claro, y aquí indirectamente les estás diciendo que, bueno, les estás planteando la idea de, ¿quieres formar parte de este grupo? Y la respuesta evidentemente es sí. Sí, porque justo se empieza a hacer proselitismo. O sea, Claro. aparte de que ya generas una identidad, de que ya les dices como toda esta cuestión de la disciplina y demás, y les das un valor también a esa identidad, Ujú. les dices ahora van y anuncien y siéntanse con ese privilegio de ser parte del grupo, ¿no? ¿Me recuerdas el rango de edad de los estudiantes? Me parece que era de 16 en promedio. Digo, porque parece, lo comento porque parece, o lo pregunto porque parece muy interesante, ¿no? Digo, en la edad de la adolescencia y demás, la parte del autoconcepto es muy importante, ¿no? Sí, sí se va formando apenas. Y entonces, me parece muy interesante porque, claro, si tienes un gancho que te permita estructurar ese autoconcepto, pues es más fácil. Otra vez la parte de la libertad, de quién soy, a qué pertenezco, ¿no? Aquí yo quiero hacer una pregunta derivada de tu comentario anterior. ¿Crees que sería más difícil hacer exactamente el mismo experimento con personas más adultas? Después voy a manejar otros dos temas, otros Ah, dos ok, me experimentos. estoy adelantando. Ok, Sí, ok. ok. Ahí Entonces se vamos los- a hablarlo más adelante, Más a porque detalle. justamente esa parte me interesa, porque yo creo que no. Spoiler. Ok, Pero vamos a ver. ¿Crees a que ver. es una cuestión de edad? No. Según yo, él piensa que es una cuestión de edad. Yo creo que es una cuestión de personalidad. No, yo lo que, lo que quería compartir o dar a entender es que resultaría más fácil hasta cierto punto, Ujú, por sí. el rango de edad o la etapa de desarrollo en la que se encuentra. Sí, aparte hay que considerar, este experimento lo recapitulo, se realiza en el año de 67. Que iba a decir 68, pero en el 68 es otro evento del cual voy a hablar. Sí. Fue en abril del 67, entonces obviamente no estaba esta cuestión de, o sea, no había, por ejemplo, internet, no había como Claro. esta parte que te puede brindar como cierta individualidad, sino más bien es como vamos a hacernos proselitismo, vamos a hacer campaña, vamos a hacer esto, y no había esa
esa cuestión, vaya, ¿no? Que es de A hecho, creo que uno de los, si tal vez puedo equivocarme, pero una de las pautas que establece la globalización, ¿no? La individualización de alguna manera. Entre comillas. Ujú. Ahorita vamos a ver qué show. Y pues bueno, a pesar de que notó que no hacían uso del sentido crítico, empiezan a aparecer también, como era de esperarse, las primeras acusaciones o denuncias por parte del grupo, es decir, adentro había personas. Ujú. 3 chicas, para ser específicos, las más listas de la clase, como las denominan. Estas morras prácticamente empiezan a darse cuenta de lo que está pasando en clase, ¿no? Como que se dan ese tiempo de reflexión y dicen, espérate, güey, o sea, están moviendo todo hacia un rollo acá bien, pues bien dictador al final del día, y empiezan a hacer como a manifestar todo este tipo de inconformidades, ¿no? Entonces empiezan a contar lo que está sucediendo en el salón en sus casas. Resulta ser que uno de los padres de estas chavas habla con su rabino, o sea, con su líder espiritual religioso. Vaya ironía. Ajá. Sí, exacto. El cual llama a Jones, al maestro, para conocer sobre el experimento de primera mano. Es decir, como, ok, mira, la hija de fulano me dijo qué tal, entonces yo Ujú. necesito saber si es cierto, ¿no? Platícame qué rollo. Resulta ser que tras la explicación del docente, es decir, de Jones, el rabino queda convencido, convirtiéndose así en un cómplice. Es decir, como que le dice, va, está chido un experimento, Simón. Entonces no es cuestión de edad. Es que es Pareciera. también Sí. uso de retórica, ¿no? De convencimiento, Aparte de considerar que estás hablando con la imagen de autoridad. por Claro. supuesto. O sea, el docente es la autoridad y de algún modo, pues yo a lo mejor le pregunto a él hacerle caso a lo que dice la hija de uno de mis acá, ¿no? Entonces, también eso tiene un poco de impacto. Entonces, el movimiento se está convirtiendo en algo cada vez más importante para los estudiantes, como para Robert, que es un chico pues, no tan brillante como lo describe aquí, y sin amigos, el cual se encuentra su lugar gracias a la ola, es decir, como que se notaba ya de por sí aislado y se empieza a dar esta onda de la ola y dice, pues a ver, vamos a pegarnos, ¿no? Claro. Y entonces él se siente o se empieza a sentir parte de algo y también se siente igual que los demás y capaz de hacer cualquier cosa. Resulta ser que Robert toma la posición, o mejor dicho, quiere la posición de ser el guardaespaldas de Jones, o sea, del maestro. Ok. Dice, no, yo lo cuido, yo estoy... Claro. Ajá. Pasamos de una personalidad vulnerable a justamente querer, Vulnerable. querer resguardar Mm. esta autoridad que es la que te guía, ¿no? Ujú. Entonces, justamente esto, a lo mejor no entienden tan bien la comparación, pero lo podemos ver con los grupos radicales que defienden a capa y espada lo que piensan otros sin justamente tener un pensamiento crítico y decir, bueno, a lo mejor esto podría estar mal o no. Pues sí, justo, ¿no? Al defenderlo me estoy defendiendo a mí también, ¿no? Sí. Lo que soy o lo que somos en este caso. Ujú. Pareciera ser que ocurre una especie de simbiosis entre la persona y ese líder, ¿no? Sí, Por aparte supuesto. la persona, o sea, ten en cuenta que es el güey segregado. Es el Ujú. vato que no era el que destacaba en clase y entonces aprovecha y dice, no mames, todos somos iguales, todos estamos, es mi momento, ¿no? Y entonces va y se quiere acercar al profesor. Me acuerdo así de inmediato de la escena esta de 300, el güey el que no podía levantar el escudo. El deforme. Ajá, Sí. sí. Ese güey va y se acerca con el otro cabrón y le dice, güey, pues mira yo, y entonces el vato agarra de ser el segregado por los 300 por Leónidas a ser el perro del otro cabrón, ¿no? Sí, de... Del egipcio. No No me acuerdo cómo sí. se llamaba, güey, pero de ese vato. Entonces, al final pasa, güey, no sé, se me ocurre, los grupos segregados al final eventualmente llegan a tener, creo que iba por tu lado, Cristian, Ujú. cuando decías que de ser como los oprimidos, de los ser los oprimidos pasan a ser como ciertamente opresores. Ujú. Se me ocurre el caso de las masacres, por ejemplo, que han pasado en Estados Unidos, que al final son los morritos segregados, güey, los Sí, vatos que sí. todo el mundo les hace bullying y entonces Claro. agarran una posición de poder. Es su única forma de ejercer su poder. O sea, el poder que Sí. nunca pudieron ejercer, lo ejercen en ese momento. Sí. Pero aquí yo creo que pasa una cosa muy interesante que habría que hablarlo en otro podcast, que justamente en la mayoría de casos, no quiere decir que en todos, pero en la mayoría de casos, estas personas que cometen este atroz Acto. de justamente las masacres y demás, al último pierden ese poder a través de ellos mismos suicidándose. Ujú. Entonces es como
voy a sacar toda esta furia y toda esta cosa que tengo adentro, pero no puedo cargar con eso para después, con lo cual quito eso y me quito la vida, en este caso. Pero ¿por qué sería la razón? A ver, Cristian, ustedes desde su óptica clínica, o sea, ¿cuál sería la razón de que alguien que comete ese acto? Yo pensaría que pues ya están en cierto hartazgo, tanto, no sé, anímico o emocional, también social obviamente, porque por algo actúan contra otros, y entonces dicen, pues ya, o sea, ya no ven como una salida, ya lo ven más bien justo como la salida, no ven un después de ello, y entonces es como, pues ya lo hice, era mi propósito, y ya me voy, ¿no? No sé ustedes qué podrían aportarnos. Yo te diría que habría que analizar cada caso porque Claro. cada uno puede ser diferente. Si yo lo viera desde mi perspectiva sería, no puedo cargar con esa culpa de algo que he cometido, Ok. pero esta sería una perspectiva muy... ¿Personal? más que personal, como más sensata, centrada respecto a las relaciones sociales. Ahí te va O sea, otra. al Ajá. final sé que estoy cometiendo un acto en contra de la sociedad. O sea, Sí. estoy quitándole la vida a un montón de personas que quizá... Pues no tienen que ver, güey. Deja tú el que tengan que ver, sino, o sea, que por situaciones aleatorias de la vida estuvieron ese día Ok. en la escuela. Sí, tuvieron mala fortuna. Yo lo pensaría desde otra óptica y es el pedo en el que te vas a echar, el alacrán que te vas a echar encima. El después. Sí, güey. O sea, ¿cómo vas a ser penado? También podría ser el... Pero es uno que de hay los gente que motivos. realmente eso le vale. O sea, Ajá, hay asesinos seriales que gozan el hecho de que los van a matar. Porque sale esta parte perversa de ellos de Claro. decir, lo logré. Es que claro, ya para ello estamos pensando en caracterología, ¿no? Psicopática o sociopática, ¿no? Ujú. Ujú. Sí, sí, sí. Aquí yo quería hacer dos comentarios. Primero con lo de los asesinos seriales, creo que ahí sí está como muy diferente porque ahí sí creo que en algún lugar escuché la frase, no sé si fue en la serie de Sherlock o podría ser en algún otro lugar, pero justamente la parte de que un asesino serial lo que busca es la promoción Ujú. de yo soy el Como ese actor. reconocimiento, ¿no? Claro, entonces justamente esta parte de me atraparon no me encanta como asesino serial, pero el mundo ya puede saber que fui yo y que no fue otro. Entonces esa parte es un reconocimiento brutal para estas Sí. personas. Yo considero que hay personas que sí gozan de esto, pero también puede que no. Tengo esta pequeña hipótesis de que hay un montón de asesinos seriales que seguramente jamás los vamos a conocer o que no Sí. los En conocimos. México. Sí. Güey, apenas, pero me voy a hacer un paréntesis. Dime. Y de hecho me brincó mucho esa idea. Agarraron a un güey que ya era un señor como de 60 y tantos, 70 años. Oh, sí. Que el güey lo agarraron porque se le ocurrió cometer uno de sus crímenes con la esposa de un ex policía. O sea, hasta ese nivel tuvo que ser. Y cuando empiezan a recapitular y todo, el cabrón llevaba 20 años cometiendo homicidios, güey. Bueno, feminicidios. Sí. Y encontraron incluso el vato hizo un sótano en su casa donde ahí hacía todo. Estaba su debajo de desmadre. su cama, ¿no? Y Sí, todo el pedo. güey, o sea, todo. De hecho, 3 personas de las víctimas identificaron a 3 que estaban en alerta Amber. Entonces, güey, el vato se iba a ir así. O sea, ya estamos hablando de que 20 años. ¿Cuánto le llevó, no? 20 años estar haciendo todo eso. Yo creo que por cuestiones de edad y todo, pues no pudo haber sido el mismo pinche homicida hábil que había sido antes. Y fue hasta que se metió con la persona, pues quizás en su perspectiva, la equivocada, y ahí se metió en una bronca y solo tras ese evento fue que lo descubrieron. Pero yo estoy totalmente a favor, güey, ¿no? Que hay muchos homicidas en serie que no, güey, están pasando debajo Sí, de... es gente que Claro, jamás pero- vamos a poder conocer. O sea, hay gente que goza, de hecho, del hecho de que no podamos ubicarla. Sí. El Zodiac es no, uno de no, ellos. no, no. Ahí yo querría hacer una aclaración y es el Ajá. hecho de que a lo mejor el asesino en cuestión podría no querer que se sepa su identidad, pero un asesino serial siempre va a querer que se reconozca su trabajo. Es decir, los asesinatos son seriales justamente porque llevan un patrón. Ujú. Entonces, en ese patrón está
mi granito de arena de decir esto es mío y no lo hizo nadie más. Ok. Pero Yo creo creo que yo creo dependería del goce que Sí, haya claro. en él, ¿no? Aparte depende de qué tipo de asesino, porque hay unos que sí llevan toda una cuestión de ritual, pero hay otros güeyes que no siguieron una línea, o sea que fue difícil agarrarlos por el poco patrón que dejaban. Y agregado a que seguramente hay gente que realmente ni siquiera les interesa, al contrario, güey, o sea que los agarren significa para ellos un problema, o que sepan de ellos significa para ellos un problema. Que realmente hayan quizás una como Chikatilo, que ese güey hallaba excitación con matar personas, con ver sangrar a alguien, ¿no? Apuñalar a alguien, etcétera. Entonces, es como quizás Era una la única adicción. forma de venirse, Claro, güey, cuando claro, otros se pero- iban. Sí. Pero ahí estamos hablando de asesinos múltiples, no de asesinos seriales. A ver, danos la definición. Ajá, mi estimado. es que para hacer la aclaración, un asesino serial es justamente una persona que asesina y que lleva un patrón de conducta o de... ¿cómo se le llama esto? ¿Rigor mortis? Bueno, que lleva un patrón en cuanto a cómo mata a sus víctimas. El Sí, modus operandi te refieres. exacto. Entonces, Wow, sí- espérate, sí la- espérate. ¿Cómo pasamos del rigor mortis al modus operandi? Perdón, La mi latina al error. final del día, romance, ¿a quién le importa? Que se vaya a la mierda Pe- el español. Pero en cuestión de personas que asesinan a varias personas sin un patrón, Ujú. estamos hablando de asesinos múltiples, no de asesinos seriales. Por ejemplo, un narcotraficante que ha asesinado a muchas personas no se consideraría un asesino serial. Ok, sería múltiple. Sí, exacto. Ah, ok. Entonces ahí habría que hacer la aclaración justamente Ok, para ok. mencionar esto que yo decía al principio Ok, de que ok. los asesinos seriales siempre buscan ese reconocimiento de este es mi trabajo. Ok, tú lo pondrías desde la perspectiva que dejan por algo esos indicios, ¿no? Claro. Ok. Yo me acuerdo de una, de hecho es uno de mis, en mi Facebook tengo un segundo nombre, bueno, no segundo nombre, pero es que puedes poner entre paréntesis, Claro. y porque me gustó el libro, El muro de Sartre, Ok. ¿sí lo has leído? No. Pero lo ubico. Ujú. Ok. Ujú. Es un compilatorio de cuentos, de historias, y entre ellas viene uno que se titula Eróstrato, que Eróstrato, para empezar el personaje es un güey que dije, ok, sí soy. Era un vato, para empezar era un vato boyerista, era un vato narcisista, acá, toda la pudredumbre humana ahí estaba, ¿no? Entonces dije, sí soy. Y ese güey, algo de su descripción, porque él se hacía llamar a sí mismo Eróstrato. Ujú. Entonces él decía, ¿sabes por qué me llamo así, no? Y el güey mencionaba sobre no me acuerdo, ¿no? Creo que fue el Palacio de Éfeso, no recuerdo muy bien, pero fue una de las 7 maravillas del mundo. Ujú. Entonces dijo, era una conversación, y le dice, ¿sabes quién fue el arquitecto? Y el güey le dice, no, pues no. Y dice, ¿pero sabes quién lo quemó? Y dijo, Eróstrato. Y dijo, ya está. La gente no presta atención a la creación, por ejemplo, de una maravilla del mundo, porque no te estoy hablando de cualquier edificio, de cualquier creación material que se hizo antes, ¿no? O sea, estamos hablando de un palacio para tal persona que fue una de las 7 maravillas y ni siquiera se acuerdan de quién fue el autor, pero sí se acuerdan del autor de quien lo destruyó, del autor que incendió ese palacio. Entonces el güey era como, su idea era como ir tras ese reconocimiento, ¿no? Como de destrucción, un pedo así. De hecho el vato creo que intenta hacer homicidio, pero lo agarran, güey. Entonces está muy, desde que, damn, güey. Está chido, güey, la historia, pero es así, güey. O sea, justamente hay gente, y si te das cuenta es eso, güey. Yo lo planteaba hace mucho en una clase, que a lo mejor es muy, muy estúpida mi postura en cuestión de lo que traté de proponer, pero yo decía que los nacimientos realmente no se celebran igual que una muerte. ¿Qué es lo que venden los medios, güey? No vende que nació fulano de tal, a menos que sea el hijo del rey, etcétera. Pero Claro, sí vende. La hija de Yuya, que aquí, paréntesis, Mar, love you so much. ¿Se llama Ajá. Mar? Sí, güey. Pero es Está que mira, yo preciosa. siento que celebran el hecho de que una pareja Ajá. haya concebido algo. Sí, pero Claro. nadie se acuerda de... O sea, yo ni sé a qué hora nací, güey. Pero es eso, porque son Oye, Pero figuras sí van a saber, públicas. Yo sí. sí van a saber el día que morí, güey. No, o sea, al final es eso, güey. Impacta más como el fin de algo. Aparte siempre es como eso, güey. La premisa está chida, sí, pero creo que lo que importa siempre es el final. Pero porque nos regresa a la parte existencial, ¿no? El fin de la existencia resulta Claro. más- Sí, totalmente. Pero Es el que Angustiante. define al ser. Justamente, sí, ya claro. nos estamos desviando, chavos. Sí, regresemos. Regresemos un poquito. Pues bueno, una vez que este brother quería hacer el guardaespaldas de Jones, pasamos al cuarto día, que es el jueves. El experimento está yendo cada vez más lejos, de manera que hay estudiantes que empiezan a considerar que la ola es su vida. A la vez,
Jones es consciente de que, a pesar de sus buenas intenciones, se está convirtiendo en un dictador, aunque sigue creyendo que el experimento podría ser beneficioso. Es decir, como después de todo el desmadre que ya se estaba dando, y de que el güey dijo, no mames, sí me estoy mamando porque ya me están viendo así, el vato decía, había algo que le decía, no, pero algo bueno podemos sacar de todo Pero esto. también habría que pensar que ese es algo, sino Sí, claro, algo güey. muy Claro, personal hasta cierto punto, ¿no? Sí, sí, yo, sí. yo, yo creo que viéndolo desde la perspectiva del profesor, es mis alumnos después de esto van a tener un conocimiento mayor sobre este tema, ¿no? Podría pensar. Sí, yo siento que sí, porque al final el güey lo que estaba haciendo podría sonar un tanto, o sea, obviamente en la parte ética va a haber muchísimas críticas sobre este tipo de trabajos o de enseñar un tema, güey, ¿sabes? Pero detrás de ello, la realidad es que el güey está innovando en un modelo, o sea, por algo Claro. trascendió y no era un científico, güey, o sea, era un docente de secundaria de Estados Unidos que aparte el güey enseñaba fútbol americano. O sea, el vato era coach y aparte era docente de historia. Entonces el vato dijo, bueno, pues vamos a hacer esto, ¿no? Así siento que realmente va un poquito más allá como con esta parte que se prestó a la creatividad y dijo, pues vamos a hacer esto, güey. Ya, bueno, yo lo pensaba en tanto ganancia secundaria, ¿no? O sea, ¿qué es lo que está ganando él? Claro. Corrígeme si me equivoco, porque muy probablemente Puedes sí, equivocarte, estás en pero todo tu derecho. una ganancia, por ejemplo, primaria sería una ganancia, por ejemplo, económica que él pudiera recibir para una de las... ¿cómo Siento se que va llaman más eso? allá, More, porque la O sea, económica al final... Pero por poner un ejemplo que todos entiendan, la ganancia económica podría ser una primaria que soluciona una de las bases que justamente es la seguridad, la salud, la estabilidad económica y se me están olvidando dos. autorrealización. Ajá. Exacto. No, pero Entonces, yo creo que para explicarlo pronto es como la primaria es la que es más evidente y la secundaria es aquella que vamos a entrecomillarlo que es como más inconsciente y más como por debajo, ¿no? Ujú. Que no es tan obvia como la primaria. O sea, se me ocurre el ejemplo de alguien que, no sé, una persona que va constantemente al hospital porque su hija se accidentó, ¿no? Se raspó, se cayó, etcétera. Quizás la ganancia secundaria es que está viendo al médico que le gusta o está recibiendo la atención que tal vez siente que debe recibir y entonces hay como de por Amigo, medio... te estás proyectando No, respecto lo digo, es que yo al no... médico que te gusta. ¿A quién? Al médico. No, es que lo digo porque es un ejemplo que alguien mencionó en una clase y dijeron, Ok. ajá, entonces fue como, esa por ejemplo es una ganancia secundaria. Entonces, yo así lo... En este punto sería la parte perversa de la manipulación Sí, respecto claro. a todo lo que está consiguiendo. Hay un test, Cristian, a ver si ustedes me respaldan, que decían, supuestamente era una premisa, se pregunta esta situación a alguien y si da esta respuesta, supuestamente es un psicópata. Ya sabes, ¿no? De esas pruebas psicológicas. que Sí, salen. güey, estas pruebas que haces en Psicológicas. 5 minutos Sí, claro. en internet La y premisa- ya te arrojan todo. Sí, claro. La premisa era, hay dos hermanas, Ah, sí. sí, ya la escuchaste, ¿no? Sí. Se muere un familiar de alguien, de esa familia, y entonces llega un chico a ese funeral y le gusta a una de las hermanas, es como su crush. Entonces después a la semana, esta hermana que le gusta el güey que fue al funeral, asesina a su madre, algo así. ¿Por qué lo hizo? No era la pregunta. Entonces Ujú. la supuesta respuesta que daría un psicópata era porque quiere ver al chico que le gusta, ¿no? Era muy coloquial. Ujú. Yo lo interpretaría de la siguiente manera. La ganancia primaria sería volver a ver a la persona. La ganancia secundaria sería poder enamorar a esa persona en dado caso. A ver. Según yo. Ok. ¿Qué dicen, Tim? ¿Qué dicen ustedes los clínicos? Miren, yo creo que nos estamos un poco... Sí. Sí, dejándole- vamos pero- a regresar al tema. Pero la cuestión es que la ganancia secundaria va a ser un poquito menos obvia que la ganancia primaria, que va a ser más como, pues es que ahí está, ¿no? Sí, que igual pueden poner en comentarios, pendejos, esta es la Sí, ganancia porque secundaria, no- ese es no el concepto, sabemos, no mames. sabemos. Saludos, Guaem, Morelos. Pues bueno, jueves. Ya fuimos con la parte de a través del orgullo. Como ya había personas que se consideraban como la ola, como parte de su vida, resulta ser que también se dan cuenta que estaban olvidando el motivo del experimento. Es decir, se estaban dejando llevar por la imagen que hasta ese momento se estaba pues vendiendo, ¿no? Ujú.
Entonces, Jones empieza a temer que los estudiantes estuvieran siendo obligados a ir demasiado lejos. Es decir, como que el güey dijo, tal vez los estoy presionando de más. Aunque a pesar de todo este pensamiento, llega un momento en el que no sabe que puede, perdón, en un momento en el que no sabe qué puede hacer porque la implicación de los alumnos era ya muy grande. O sea, ya estaban tan comprometidos que dijo, bueno, a este punto, ¿cómo le hacemos, no? ¿Cómo nos movemos tanto para atrás como para adelante, etcétera? Entonces, las cosas empiezan a estar un poquito o ligeramente fuera de control, hasta el punto en el que la noche anterior, una noche anterior, el padre de un alumno, irónicamente, veterano de la Segunda Guerra Mundial, mostró su desacuerdo con el experimento de forma violenta, aunque pudo ser calmado. El experimento además estaba afectando al normal desarrollo de la vida o a la vida que se estaba dando por parte de los estudiantes en el instituto. No solamente los del grupo, sino en el instituto completamente, o todo el tipo de alumnado. Con alumnos que salían de sus clases para participar en las actividades de la ola. Es decir, la ola ya empezaba a organizar actividades que eran como fuera del ámbito o de los horarios, del horario escolar, mejor dicho, y entonces esto ya empezaba a afectar, porque ya los morros ya se salían. Claro. Ya de que estoy en tal clase, o sea, como en toda clase, ¿no? Tú sabes que tienes una clase de historia, pero también tienes una clase de artes y otra clase de matemáticas. Entonces ellos ya abandonaban estas otras clases para hacer actividades de la ola. Realmente ya estaba abordando más allá del tiempo de la clase estimada que el docente tenía destinada. Claro, y aquí estamos hablando de que los alumnos ya abordaban una iniciativa propia. Sí. O sea, ya no era que el profesor, que en este caso era el líder o a la persona a la El que dictador, se dilo, el dictador. ya no tenía que decir algo para que lo hicieran. Ya los alumnos propios eran los que decían, esto se tiene que hacer. Ya claro, la ideología ya estaba instaurada. Sí, y ellos tomaban la iniciativa y por eso justo empezó la preocupación de él de, oye, güey, tal vez ya están asumiendo obligaciones que no deberían considerarse, tal vez ya se me está pasando la mano, ¿no? Pero bueno, la siguiente estrategia de Jones, al actuar atinado de un coach deportivo, porque era coach de americano, decide hablarle a los estudiantes sobre el orgullo de ser mejores. Así que opta por decirles también que la ola es un movimiento que busca luchar por un cambio político. En un inesperado movimiento, Jones pide que las 3 chicas que se habían mostrado disconformes con la ola abandonen la clase y se les impida volver. También le dice al resto de los estudiantes que el viernes se les va a anunciar la creación de un movimiento a nivel nacional. Es decir, el güey ya que les metió o sea, en lugar de frenarlo, dijo, no, vamos un poquito más. Da un giro ligeramente y dice, a ver, las morras que estaban acá contra no sé qué, las empieza a sacar del grupo y les dice, ustedes ya no pueden volver. Ya empieza a haber segregación tal Claro. cual. Y encima les dice como que, y el viernes se viene algo grande, ¿no? Se viene algo grande, gente. O sea, les dijo Claro. como va a ser ya el anuncio de este movimiento a nivel nacional, porque ya no solamente lo involucraba como algo de institución o algo académico o escolar, sino también decía, güey, esto va a ser político. O sea, Trascendental, sí, sí, claro. va a trascender. Vamos, alguien que piensa diferente totalmente a ti, hay que alejarlo del grupo. Sí. Claro. No vaya a ser que vaya a perpetuar a los demás, a ponerlos en la misma posición. Es decir, la fruta podrida hay que apartarla. Claro. Sí, sí, totalmente. Y aquí a mí me gustaría hacer una comparación justamente con, no voy a mencionar algún grupo específico de hoy en día, pero justamente esta parte de segregación y de si no piensas lo que yo pienso, estás mal, lo podemos ver mucho hoy en día y ya no hablemos Buenas noches, de... seguidores de AMLO. Oh, Ya ni siquiera pongamos como las pautas de El decir frena, como güey. cada grupo, pero justamente hoy en día estamos viendo grupos de todo y este tipo de grupos justamente se basan en este concepto de si no estás conmigo, estás en contra. Entonces hay una segregación total hacia estas personas por parte del grupo. Que también pienso en la cultura de la cancelación, ¿no? Ujú. Ahorita vamos a abrir un poquito sobre ese tema, porque Ok. también lo estaba pensando mientras hacía todo este rollo. Viernes, último día. Fuerza a través del conocimiento. Fuerza a través del conocimiento, repito.
El viernes, el último día del experimento, se lleva a todos los estudiantes al auditorio del centro, del instituto. Entonces, el profesor enciende el televisor, un televisor que tenía frente a este lugar de reunión. Aunque no se ve nada en la pantalla, lo que lleva a que los estudiantes empiecen a preguntarse si realmente existe un líder al que deben seguir. Es decir, él dijo, les voy a dar una presentación, van a checar esto, van a recibir indicaciones del verdadero líder, aquí está. Y entonces pone una pantalla, pero no enciende el televisor. Ok. Entonces los morros empiezan a decir como, pues, ¿qué está pasando, no? Se empiezan a cuestionar como sobre qué está tratando de decir. Y entonces Jones decide reconocer que no existe tal líder ni un movimiento a nivel nacional llamado la tercera ola. Es decir, él ya les había comentado que era algo de alcance político, de alcance nacional. Ujú. Les iba a presentar al líder, como decirles, ustedes están siendo partes de algo. Y después, cuando ven la tele, es como que, oye, pues, ¿qué pedo? ¿No hay o qué, no? Les dice que han sido utilizados y manipulados, igual que los alemanes de los años 30, convencidos de que eran los elegidos. Después, el profesor les muestra el futuro, entre comillas, mostrando imágenes en la pantalla del nazismo para que se den cuenta de que no es tan difícil aceptar una dictadura, reemplazando la razón por las reglas. Es decir, dejan de pensar basándose en lo que otro les esté diciendo, en lo que un líder les diga qué hacer. Y pues bueno, les presento un documental sobre todo el nazismo y todo este rollo. Ujú. Y todos se quedan como que, ¿qué pedo, no? O sea, de hecho, algunas versiones dicen que sí había morros que empezaron a llorar, güey, o sea, que de verdad sí fue así como, güey, ¿qué estuvimos haciendo, no? Y otras tantas que sí se decepcionaron, como diciendo, no, pero espérate, Claro. güey, la ola, que no sé qué. Y pues bueno, en el 1981 la cadena norteamericana ABC realiza un cortometraje basado en el experimento tras el estreno de la película. El escritor Todd Strasser, que es el seudónimo de Morton Rue, algo así, publicó una novela basada en el guión. Este se convirtió en un bestseller en Europa, vendiéndose más de 1,5 millones de copias. La lectura de esta novela es obligatoria en muchas escuelas de Alemania, porque justo pues fue algo que se dio en Estados Unidos. Y Ujú. de hecho, mencionar, hasta donde yo tengo entendido, mencionar el nazismo o la esvástica o este tipo de conductas son muy penadas, güey, en Alemania, hasta donde Sí. yo sé. Sin embargo, pues también son negadas. O sea, bueno, ahorita ya se acepta un poco más por obvias razones, pero en su momento sí estaba negado. Cuando ya se empieza a aperturar y se dan cuenta de todo el desmadre que hicieron a nivel internacional, porque así fue, ya empiezan a ser como muy explícitos, muy tajantes con este tipo de actos que de alguna forma incentiven o hagan como cierto proselitismo del nazismo y todo lo que hizo Hitler, ¿no? En su momento. Que de hecho algo muy curioso es que muchos soldados, cuando termina todo este rollo, como que así como estos morros, así que agarraron el pedo, dijo, ¿y qué estuvimos haciendo? Porque una vez terminé el documental, te digo, hubo como varias Ujú. versiones, había soldados que sí decían, güey, es que no sé por qué hice eso. O sea, sí llegó un punto donde ellos mismos se cuestionaban. Ya no era de que alguien llegara y les dijera, a ver, ¿por qué? Ellos mismos decían, güey, es que no sé por qué lo hice. Eran una masa. Sí, claro, no estaban pensando, güey. Sí. No tenían como ese criterio. Más bien le depositaban el pensar a la persona que los estaba dirigiendo. Sí, sí, totalmente. Y ya nada más como para cerrar este primer como pedacito del tema, pues este es un texto recapitulado, se titula Las tres olas, el experimento de la tercera ola y sus representaciones en la ficción, de Pablo Folguera Lombardero, de la Consejería de Educación del Principado de Asturias. Él es un docente que decidió hacer como un artículo resumiendo, porque aparte empieza a hablar de la novela, qué es Ujú. lo que aborda la novela, algunos diálogos y todo, y también después saca la película y algunos otros cortometrajes, los menciona realmente, Ya. otros cortometrajes que se hicieron basados en este experimento de la tercera ola. Pero en resumidas cuentas así fue, güey. Una semana en el 1967, en abril, un docente decidió experimentar con esto, güey. Que de hecho el docente escribió un libro después de esto. Ok. Así es. Y Aquí- ajá, sigue. Adentrándonos un poquito más en el tema de esta parte del experimento. No llores. Yo creo que habría Pero que no llores. enfatizar la parte de todo esto se llevó a cabo en una semana. Ujú. En la cuestión de Hitler y todo el nazismo, etcétera, se llevó durante años. Entonces, imagínate cómo las personas estaban de involucradas después de años de seguir y de acatar órdenes a través de una persona
que justamente les quitaba toda esta responsabilidad de ustedes tienen que pensar. Pues es que hubo personas que todavía después de que acabó la guerra, todavía seguían sosteniendo su postura. Hasta la fecha, güey. Sí. O sea, hasta ahorita Sí. todavía hay gente que está basada en el nazismo y todo Sí, este rollo. que ahora es el Porque al neonazismo. final El les da neonazismo. ese sentido de pertenencia, o sea, el hecho de pertenecer a algo, de ser parte de algo, te da una razón de existir. Claro. Y si lo depositas todo en la masa, en ese colectivo, entonces tú ya no eres el ser individual el cual puede decidir e incluso puede ser crítico. Ya Si no es- eres el segregado, güey, para empezar. Pero Primeramente. algo que pasó bien curioso que quisiera mencionar es que este es otro tema que se debe hablar, güey. O sea, de todo un podcast. Porque la bronca que hubo con la cuestión de la ciencia y la verdadera fuerza política que estaba tomando el nazismo. Prueba de ello, por ejemplo, es Albert Einstein. O sea, ese güey era judío. Y o mejor dicho, la razón principal por la cual tuvo que abandonar Alemania fue eso, güey. O sea, al vato lo trataban mal, güey. Ya había gente que a pesar de que sabía el peso del científico que era, Ujú. lo escupían, güey, le tiraban pancartas del nazismo, etcétera. Y entonces el vato le dice a su esposa, ¿sabes qué? Ya es momento de irnos, güey. Y es cuando ya se mueve a Estados Unidos. Aparte, mucho se dice por ahí, o sea, ya había escuchado este rumor, pero entre comillas lo confirmé con un documental que vi, que los nazis ya tenían, o mejor dicho, quienes estaban trabajando en la parte científica, porque tú sabes que la ciencia primero va a apoyar a la fuerza bélica y ya después se va a distribuir, ¿no? Entonces, ya tenían todo lo necesario para hacer una bomba nuclear, güey. Sin embargo, no lo anunciaron porque sabían que eso implicaría un desastre de nivel, pues, global. Entonces, entre ellos decidieron, porque quienes lideraban este tipo de laboratorios, todo este rollo, la mayoría pues eran judíos que habían aceptado trabajar para el gobierno alemán cuando Hitler empezó a jalar chido. Entonces ellos dijeron como, no, güey, es que se viene un desmadre, etcétera, mejor no lo dejamos. Entre ellos está Planck, o sea, hay una infinidad de cabezas brillantes, güey, que estuvieron en ese momento, pero dijeron, nos hacemos güeyes, ¿no? Porque sí, ya habían firmado, pero Ujú. optaron por no dar más información. Einstein fue el que dijo, yo no firmo, güey. O sea, definitivamente él dijo, ya no. Y pues bueno, a pesar, pues el vato era un coco, güey, ¿no? Al punto en el que la famosa frase de, no sé cómo va a ser la Tercera Guerra Mundial, pero estoy seguro que la cuarta va a ser a palos y piedras, güey, ¿no? Ujú. Porque dimensionaba el alcance de destrucción que podría tener el hombre. Claro. Entonces, fue un rollo en Alemania, güey, vaya, lo que quiero llegar, ¿no? Que también la parte científica se vio muy involucrada. Sin embargo, pues no fue como, no favoreció en este caso al buen mal Hitler. Entonces, sí fue un rollo, güey, ahí político bien interesante, pero ese es otro tema muy pinche largo. Vamos, que este maestro sabía cómo funcionaban al final de todo las masas. Claro. Sabía cómo llegar hasta ello y en cierta medida me alegra que no haya sido como la película. Realmente el referente que tengo mayor es la película. ¿De la tercera ola? Ujú. Ajá, Ah, ok, sí. de la ola. El Ujú. final, sí. Sí, sí, sí. Porque, vamos, si nos ponemos a analizar un poquito más, sabemos que hay un montón de movimientos en todo el mundo que van regiéndose bajo esto. Sí. El mismo pinche coaching al final hace este tipo de Sí. técnicas. Sí, Da un sentido de pertenencia. Y algo interesante respecto a eso es que, poniendo una analogía en la naturaleza, el león no No es como lo pintan. Nah. El león no caza a otro león. Sabe que la gacela tiene sus debilidades Ok. y va por la gacela. No va a ir por un pinche elefante que le va a costar un chingo. Es decir, sabe a dónde llegar. Sí, totalmente. Sí, claro que digo, al fin de cuentas, las personas llegan, ¿no? En este caso la gacela se Y acerca al de león. hecho, fíjate, cabrón, a ver, cuéntame. No, digo, Cuéntame ese albur. respecto a lo que comenta Cristian es, por supuesto. Ah, ya, en haciendo tanto una las analogía. personas- ajá, Sí, claro. en tanto las personas se van a acercar porque necesitan un guía. Sí, de hecho, hablando y recapitulando un poquito sobre los asesinos seriales o múltiples,
no van a cazar a la presa que se vea fuerte, güey. No, Claro. O sea, mucha gente cree que las personas que se ven poderosas son los... No, güey, el objetivo son las personas que nadie va a prestar atención. a menos que su objetivo principal sea chingarse. Pero es pura muy persona. raro, güey. Sí. Es muy raro. Sí. O sea, por lo general ves quién es más débil, quién está más vulnerable y dices sobre de ese güey voy. Entonces, Vamos, Claro, entraríamos por en un eso- debate que a muchas personas no les gusta entrar, pero sabemos que desde esa parte psicológica, al final uno tiene una parte patológica en el hecho de acercarse a personas que son patológicas. sí, Claro. sí. Coincido. ¿Quieres que sigamos con el tema? Sí, sí, sí. Para Pensé no- que ya habías terminado. Ah, no, todavía Dale, falta. dale. Voy a la mitad, campeón. Dale, dale, dale. El experimento del paradigma de Salomon Asch. Ok, ¿Han escuchado de Salomon Asch? sí. De Ash sí, del experimento creo que no. Ok. Qué bueno que de Asch porque no traigo su biografía y no, o sea, dije, nada mames, no es Asch, Wikipedia. qué Pero bueno, este texto, ahorita cito de quién lo dijo. Bueno, de una vez. Angie Alejandra Leal Beltrán, Asbeldi Muñoz Chaus, Paula Andrea Guzmán Barragán y Lisette Viviana Ordóñez Rueda. Yo no sé para qué tanto, güey. ¿Sabes del año? Porque iba a mandar un No. saludo, pero no sé si sigan vivos. Yo creo que sí siguen vivos. No creo que se hayan muerto porque no es tan antaño el trabajo. Entonces sí. Pero mándales un saludo, no hay pedo. Hola, ¿cómo se Ay, son llamaban? como 7 Solomon güeyes. Asch. Bueno. Raza. Hola, ¿qué tal? Nosotros Hola, somos oh. parasimpáticos. Ajá. Para Hola a todos los que escribieron el artículo. Lo vamos a, Lo vamos a tomar citar. en cuenta. Sí. Bueno, voy a partir de aquí. La influencia social es la capacidad de influir en las actitudes y la conducta en presencia implícita y explícita de otras personas. Abarca aquellos procesos de origen que rigen la modificación en los juicios, opiniones, actitudes y percepción de un individuo o de un grupo ante un conocimiento que tienen de la realidad. Continúo. Una de las personas interesadas en este tipo de procesos fue el psicólogo estadounidense Salomon Asch. Los estudios de Asch demostraron la existencia de poderosas presiones grupales hacia la conformidad, ya que la presión social llevó a las personas a actuar en contra de sus creencias, valores e incluso de su percepción. Ahorita vamos a hablar por qué. En el experimento, aproximadamente en 1951 que realizó Salomon Asch, se puso una serie de estímulos a un grupo de sujetos de los cuales uno no tenía ningún conocimiento acerca de lo que sucedería y por ende el resto de los colaboradores sí sabían lo que iba a pasar. Es decir, si estamos en un grupo de 10, uno es realmente con el que estamos experimentando, ¿vale? Para pronto. Ok. Resulta ser que estos daban respuestas erróneas acerca de un ejercicio Creo que ya me que acordé. coincidía, bueno, mejor dicho, que correspondía a identificar en una hoja o en una representación cuál de las líneas que estaban de manera vertical o horizontal, dependiendo cómo se presentaban, era la más pequeña. Si, por ejemplo, en este caso, no sé, David es el con el que estamos experimentando, y él dice, hay una, ¿cómo llamarlo? O sea, es más pequeña Una línea. por obvias razones. Sí, o sea, hay una respuesta correcta. Sí. Digamos la B. ¿Objetiva o subjetivamente? Objetiva. en este Ajá, caso, Cristian. en este caso objetivamente. Ajá. Si por ejemplo ponemos 3 palitos y el tercero es el más pequeño de los 3, David va a decir, no, pues el tercero es el que es más pequeño que todos. Pero si los demás Pero decimos... todos son iguales. Pero si los demás decimos no, pues están iguales todos, después se le vuelve a preguntar a David y él va a decir no, el tercero pues es igual que los otros. Es decir, no va a haber una diferencia. Ujú. No va a señalar realmente, nada más va a decir que los 3 son iguales, porque se va a dejar gobernar por este tipo como de masa, ¿no? O de la decisión del grupo, la presión que va a ejercer el grupo. Entonces, esto se presentó, hay un antecedente, que es un güey que se apellidaba Sheriff, el cual lo hacía con una luz, o sea, como con un proyector en la pared, y se movía, esta luz, y entonces le decían a la persona, ¿esa luz se mueve o no se mueve? Y lo mismo, ¿no? La persona con la que estaban experimentando realmente no dimensionaba si se estaba moviendo o no, simplemente se dejaba como guiar por lo que los demás decían. Sin embargo, como el experimento se basaba en ver el movimiento de algo y no había un punto de referencia específico, se tachó como ambiguo y no tuvo la validez que tuvo cuando Salomon Asch lo presentó, que él ya dijo, son barras, de palitos que se miden diferente, y vamos a hacer que la persona con quien se esté
trabajando opine que, al igual que el resto, y el Ujú. resto ya están coludidos para que digan que todas las líneas son iguales. Se trabajó con personas en una edad de un promedio de 22 años, me parece. Entonces, en el 75% de las respuestas, o sea, del total, el 75% de las respuestas se vieron influenciadas por el grupo. A diferencia del 25, el 25 como que sí decía, no, pues no, sí, el tercer palito es el más pequeño, ¿no? O sea, seguía como firme a su decisión, a su respuesta. Perdón, el 76, me equivoqué por un porcentaje. Pues resulta ser que tenía que ver con la elección de una figura, que en este caso era un palito, y esta respuesta, o mejor dicho, los resultados evidenciaron que la gran mayoría seguía la respuesta errónea porque los demás también lo decían. Es decir, se borraba totalmente el criterio de decir, no, pues yo digo que es esto, ¿no? Porque la masa lo demandaba. Entonces, cerca del 76% presentaba el proceso de conformidad al menos en una ocasión. Es decir, decían, no, pues no hay diferencia, ¿no? Mientras que el 24 no presentaba conformidad, o sea, era como la contraparte de. Las variables utilizadas para el experimento de Ash son la variable dependiente, que en este caso fue el grado de conformidad del sujeto, y la variable, la cual pues era más complicada de predecir, y la parte independiente era el número de personas que respondieron a la respuesta incorrecta, la cual pues nunca se modificó. Para que quede claro, la variable dependiente, la independiente es aquella que puede ser modificada por los que están realizando el experimento, y la dependiente es la que depende de la independiente. Sí, ¿no? Depende de la dependencia. De la independencia, ajá. El objetivo principal de este trabajo es comprobar si los jóvenes caen en el proceso de la conformidad en el que un grupo incide en las decisiones de una persona. Otro video que vi por ahí, que supuestamente es el experimento de Salomon Ash, es que se sube una persona al elevador, están 5 personas, de hecho hay una cámara que está grabando cuando el elevador se abre, hay, no sé, 5 personas en un elevador, se mete un sexto y cuando va avanzando, los 5 se giran hacia el lado izquierdo. Y entonces el güey que va, el sexto, o sea, el agregado, como que nada más los ve y dice, como, pues qué raro, ¿no? Se sigue, llega al piso normal, al siguiente piso, el tipo ya está del lado izquierdo igual que ellos. Hacen rotar al sujeto al punto donde o sea, le dan la espalda a las puertas del elevador, güey. O sea, el vato ya nada más ve que se giran y es como, pues bueno, y también se gira. Ni siquiera hablan, güey, ni siquiera hay como esta necesidad, ¿sabes? Como que nada más actúan por ver la conducta del otro y la siguen, ¿no? Esto por una cuestión que se denomina presión social, supuestamente. Sí, otro ejemplo, tal vez lo habrán visto en Facebook o en TikTok. Lo vi en TikTok. Muy seguramente. Una maestra que según está impartiendo su clase y dice, pues para el que llegue tarde, vamos a hacer el siguiente experimento. Yo les voy a mostrar, bueno, primero dice de qué color ven esta carpeta. No, y dice, no, pues es verde. Y dice, bueno, como siempre llega alguien tarde, lo que vamos a hacer ahora es que cuando yo pregunte de qué color ven la carpeta, van a decir roja. Todos van a decir roja. Ajá. Y entonces... Culeros. Ok. Ya, bueno, Si en algún momento se encuentra con una persona así, Aquí, culeros. aquí cabe hacer una aclaración para entender el chiste local, y es que justamente al hablar de colores estamos haciendo aquí un sesgo, porque uno de nuestros compañeros, el aquí presente me cuestan Cristian, algunos colores. Algunos. tiene una derivación de daltonismo, si Así es. si no estoy mal. El güey ve como los perros, Ven grises y negros, eso es todo lo que ve. Me cuestan algunos colores, no todos. Ok, Pero qué en- culeros que le cambien el color a una persona, porque... sí, yo toda la vida llevo viéndolo mal, sí. Le voy a Es hacer que- caso a las personas que ven bien, Es que los resulta- perciben bien. Es que resulta que Cristian, su parámetro para saber con total certeza de qué color es un color, tiene que consultar con alguien. No lo hace directamente, pero lo ve manifiesto. Recuerdo una anécdota que nos contó, que compró una mochila. Él dijo, compré una mochila azul. Y entonces hubo alguien que le dijo, oye, güey, ¿por qué no compraste una azul? Y el güey dijo, ¿es azul? Bueno, dijo para hombres, ¿no? Asignándole una categoría. Yo no la asigné. Ah, ok, Un- bueno, un, se la amigo, asignaron. un amigo me dijo, ¿por qué no te compraste una mochila para hombres? Y dije, o sea, dentro de ese machismo, dentro de mí, dije, pues es azul, ¿no, güey? Y me dice, no, güey. Y yo dije, ver. Resulta que se había comprado una mochila morada, ¿no? O algo así, o rosa, no sé. No, es morada. Morada. Entonces, Igual me sigue gustando un chingo.
Azul, Hombre, porque como la tú ve la azul, ves. güey. Obviamente, güey, pero si le viera morada tal vez dirá, no, qué putas. Así pasa, entonces Cristian no ve los colores y por eso mostró inconformidad. Pero Cristian, nosotros somos mayoría, te la pelaste, güey. Si es rojo, azul, azul. Y ya. Objetivamente. Que aquí ya haciendo una derivación hacia el experimento del que estamos hablando, justamente podríamos hablar de la locura. En alguna clase dentro de la facultad nos explicaba una maestra que la locura es social, que por ejemplo, partiendo de la base del mismo experimento, si todos vemos esto y decimos que es un vaso, la respuesta correcta va a ser un vaso. Ujú. Pero si todos o la mayoría de personas empezamos a decir que esto es una ballena, la persona que diga que es un vaso va a ser la loca dentro del grupo. Entonces, justamente aquí es donde nos pasamos a esa parte de el colectivo es el que está bien, no la persona que tenga la respuesta correcta. ¿Sabes por qué no va a coincidir? ¿Por qué? Porque el vaso no va llena. Qué mal chiste. Estuvo Vamos. bueno, porque no está lleno, pues. Bueno, pero sí, creo que entiendo el punto de More. Está hablando de que los criterios al final para evaluar la locura van a depender de una cuestión totalmente colectiva, social y cultural. Sí, Cristian, sí, claro que sí, Cristian, porque en otros lados... Sigue, continúa con... Bueno, continuamos, para no entrar en debates. El experimento de Milgram, ¿han escuchado de él? Yo creo que sí. Sí. Resulta ser que en los años 60 el psicólogo Stanley Milgram, estos los trato de hacer un poco más resumidos para llegar al punto, ¿no? Stanley Milgram llevó a cabo uno de sus experimentos más famosos. Milgram convocó a 40 sujetos a los cuales se les pagó pues una buena lana para participar en el experimento, además de ciertos otros tantos beneficios. Milgram les explicó a los sujetos con los que estaba experimentando que participarían en un experimento sobre la memoria y el aprendizaje. Se les proporcionó un aparato que supuestamente emitía descargas eléctricas de entre 75 y 450 voltios. Durante el experimento, o sea, les estaban dando toques. Durante el experimento, el sujeto, acompañado de un investigador, esto es muy importante, con bata blanca, haría preguntas a otra persona. Esta se encontraba fuera de su vista porque estaría conectada, se encontraba fuera de su vista, pero que estaría conectada a esta máquina y recibiría descargas eléctricas conforme fuera fallando las preguntas que el sujeto debía hacerle. En cada fallo, la descarga eléctrica se incrementaría a 15 voltios en el aparato que se les facilitó a los participantes. Se les indicaba que los niveles de entre 375 y 450 voltios. Estaban categorizados esta dimensión entre 375 y 450 como descargas grave o peligrosa. Explico, para pronto. Había dos cuartos. Había una persona, el experimentador, que estaba usando una bata blanca, como cualquier científico, o cualquier doctor, o cualquier psicólogo, etcétera. O sea, es decir, una imagen de autoridad frente al experimentado, y a él le decían, mira, le vas a hacer preguntas a otra persona en otro cuarto, y si responde bien, no le das descargas eléctricas, y si responde mal, le das la descarga. Entonces, esa era como la premisa. Supuestamente, el experimento se basaba en un trabajo de memoria y de aprendizaje. Entonces, hasta ahí vamos, ¿no? Lo que los participantes no sabían es que en ningún momento la otra persona estaría conectada a una máquina de descargas. La realidad era esa. O sea, del otro lado había un actor que iba a fingir pues el quejido de la descarga eléctrica, ¿no? Algo así, pero sin sonar que se estaba viniendo. Por el contrario, se trataba de actores. Ellos pensaban que se estaba yendo. Estaba Sí, yendo, se claro. estaba yendo, güey. Sí, No Cristian, estaba te viniendo, equivocaste estaba de ruido. yendo, güey. Te equivocaste de ruido. Se trataba de actores que en determinados momentos gritarían pidiendo ayuda, queriendo abandonar el experimento y manifestando tener problemas graves del corazón. Es decir, no solamente decían, me está dando toques, güey. Decían, ya párale, güey, porque mi corazón Me va a dar un me va a paro dar cardíaco. algo. Sí. Algo así. Entonces, a pesar de que la mayoría de los sujetos manifestaban ansiedad y tensión al continuar con el experimento, o sea, cuando las personas ya decían, ya güey, ya no puedo, ya me estoy cansando, etcétera, continuaban, ¿no? Sin embargo, todos ellos, a pesar de sentir esa presión de seguir dándole toques a alguien, alcanzaron los 300 voltios y 26 de los 40 llegaron hasta el máximo, es decir, 450 voltios, cuando ya tenían la consigna de que 450 voltios ya era algo peligroso para la salud, Sí. güey, o sea, ya era dañino para el otro totalmente.
a pesar de los gritos y las peticiones de ayuda del actor que se encontraba en la otra habitación. Les valía madre, güey, simplemente porque la persona que estaba a cargo les decía que Le continuara. estaba dando la indicación, güey. Sí, les estaban diciendo que tenían... les Al decía- final, quien recibía la responsabilidad era la persona que le daba la indicación. Entre Claro. comillas de responsabilidad porque las personas después, ahorita vamos a hablar de la cuestión ética, pero sí presentaron ansiedad, preocupación por esta situación. Ok. O sea, sí había culpa después de esto, no era nada más de que, chinga su madre. O sea, sí. De hecho, hay videos en la que la persona sí se ve así como que voltea a ver al científico, entre comillas, así como, güey, neta, o sea, ¿sí le doy o no? No, dale, Claro, pues. pero estamos hablando de personas que seguían dando las descargas imaginarias. Claro, porque- sí. que buscaban una aprobación de de la persona autoritaria, que en este caso era la persona que les decía si sí o si no iban a dar la descarga, y lo volteaban a ver con cara de, oye, sigo haciendo esto, pero al no tener una respuesta, ellos decían, ok, pues voy. Pues es que tenían ese incentivo económico y... Vamos. Sí, o sea, al final sí había, entre otros tantos beneficios, porque haz de cuenta que se les daban como vales de despensa, ¿no? Por Ujú. decirle. O sea, no solamente era como te doy el varo, o sea, era una buena lana y ese era Ok. como el incentivo que se daba. Pero a lo que voy es que dejaban de lado aspectos muy obvios como, güey, estás electrocutando a alguien. Sí, o sea, les valía madre, era como, pues lo seguimos. Pero también, sobre todo, era la imagen de autoridad que estaba presente y les decía que continuaran con ello, ¿no? Obviamente hoy en día el experimento de Milgram es considerado por muchos como inmoral, debido al alto índice de tensión y ansiedad que sufrieron los participantes. La hipótesis inicial de Milgram era que, como mucho, entre el 1 y el 3% de los participantes continuaría con las descargas eléctricas y que estos mostrarían perfiles psicopáticos o antisociales. Los resultados finales sorprendieron a todo el mundo, güey. Pues el 65% de los participantes llegó hasta el final del experimento, a pesar de suponer un claro peligro para la otra persona que no estaban viendo en la habitación. Entonces, Les valió madres, güey. sí, Ju- o sea, justamente aquí podemos hacer una comparación, creo yo, en la guerra. ujú, Por ejemplo, los soldados que están en guerra hoy en día, Ujú. sí, en tiempos de guerra cualquier hoyo es trinchera. ¿O no? ¿De qué? no, o sea, me refiero a esta Me parte perdí. de agresión hacia el otro, ¿no? Ujú. De decir, lo que estoy haciendo, entre comillas, está bien porque a mí me lo ordenaron. Sí. No lo estoy haciendo porque a Yo mí quiero. me dé Sí, es la- por la el país, voluntad. ¿no? Por Claro, ejemplo, entonces, por el bienestar mío y de mi justamente familia. aquí Sí. en los soldados lo podemos ver más marcado con el estrés postraumático después Sí. de las guerras. Entonces, justamente una persona que tiene un estrés postraumático, podríamos hablar de una persona que está muy afectada justamente por lo que tuvo que llevar a cabo dentro de la guerra. Sí. Entonces, aquí estamos hablando de una derivación un poco más simple o sencilla, si lo queremos ver así, en la que las personas a lo mejor no desarrollaron un estrés postraumático, pero desarrollaron ansiedad o estrés. Sí. Ujú. De hecho, Entonces, justamente es eso. algo que quiero mencionar es que, no voy a decir el nombre para cubrir su identidad, pero un compa hizo prácticas en un, no, sí fueron prácticas. Hay una casa de retirados para militares que está funcionando como escenario de prácticas en la Facultad de Psicología. Y ahí este güey estuvo y lo que me contaba, porque yo le decía, oye güey, ¿a poco no es como en las películas que acá, o sea, siguen con el trauma y todo ese rollo? Yo lo pregunté a manera de broma, ¿no? Por cliché hollywoodesco, etcétera. Y el güey me dijo, sí, güey, o sea, de hecho todos, dice, no he sabido de un güey que no esté, o sea, de hecho creo que todos están ahí en parte por esa razón, güey. Porque hay personas en silla de ruedas, Ujú. era como, pues una casa de retirados al final. Y decía que sí, escuchaba testimonios de gente que le decía, güey, o sea, yo llevo, no sé, 20 años retirado y todos los días sin falta sueño cuando maté a tal persona, güey, ¿no? Claro. O sea, no es algo que digas, ay, lo hicieron y ya, güey, ¿no? Sí, realmente sí hay una consecuencia ahí y pues queda, Aquí, güey. aquí yo quisiera hacer una pregunta para escuchar sus opiniones. No me la cojo. Y ¿Por qué? para preguntar justamente si una persona que no tiene una agravación psicológica después de estos actos, de cometer estos actos, ¿podríamos estar hablando de una persona psicopática? Podríamos pensar en caracterología, por supuesto. A ver, háblame No más. podríamos afirmarlo porque no tenemos a la exacto. persona justamente Sí, sí, enfrente sí, desde la banalidad de nuestra... del ejemplo. Sí,
Sí, no, habría que revisar cada caso, etcétera. Pero... Yo me sé otro testimonio, no de guerra, pero que tiene que ver con un evento traumático. Pues resulta ser raza, los que no estén involucrados con el ámbito, yo tampoco, pero me quedé como impactado. En aquellos ciertos grupos donde se trabaja como un proceso de rehabilitación de algunas adicciones, pues como coloquialmente conocidos como anexos, hay muchos tipos de anexos, güey, ¿no? Que siguen diferentes tipos de ideologías, o pues sí, como corrientes o ideologías. Y uno de ellos es uno que son como de los más, creo que se les llama como liberales, y es el caso de una persona, esto pasó hace mucho tiempo, ¿no? Les enseñan toda la literatura de La literatura le Hayek, llaman. sí, No, de Milton no, Friedman. no es lo bueno, güey. O sea, es lo gacho. O sea, ellos se atacan directamente entre personas que estuvieron en esto de la adicción. Se atacan de manera muy agresiva y es muy fuerte y no respetan prácticamente límites. Al punto donde uno de ellos, porque a veces pasa que estos como grupos se juntan, o sea, como tipo convenciones que hacen, se juntan en ciertos estados o ciudades y en uno de ellos se juntaron como 3 grupos y una de estas personas, perdón, enfrente, cuando estaba haciendo la tribuna y todo este rollo, Ujú. degolló un perro, güey. En el momento de... Sí, ahí. No mames. O sea, así de severo es, güey. No Así, mames. ese tipo de reuniones así son, güey, de impactantes, de traumantes, no sé, güey. O sea, se subió a la tribuna y no sé qué, pinche, se agarró, güey, y lo hizo con un... Es que, o sea, el Pero punto espérate. Ah, ok. Resulta ser que después de esto busca a una persona, o sea, buscó ayuda terapéutica porque dijo, güey, llevo como una semana que no puedo dormir, güey. O sea, la consecuencia ya está, ¿no? Entonces, pues nada más eso. Sí, pero al final sí tiene que ver con el colectivo y también con la dinámica que se lleva en cada grupo, güey. Porque, Claro. ¿cuántos, por ejemplo, no sé, güey, pero la brujería en México tiene un madrazo muy fuerte en eso? Yo recuerdo, ay, güey, en la prepa, Ujú. me juntaba con bandita que pues iba a chelear y acá y todo el rollo. Creo que por aceptación social justamente yo iba, pero no fue un ambiente que me encantaba, siendo honesto, güey. Y ellos solían ir a un cerro, esto literalmente era un cerro, donde había como pues como un tanque de agua o una pila de agua, pero vacío. Y llegó un momento donde a partir o sea, íbamos seguido, ellos iban a chelear todo, cotorrear y todo chido. Y llegó un momento donde, haz de cuenta, a partir de la siguiente semana, todos los no sé, fines de semana o los días que íbamos, encontrábamos una gallina muerta ahí, güey, adentro de esa madre, güey. Ujú. No mames. Entonces, ajá, lo que decían, porque un cuate vivía en esa colonia, nos decían, no, güey, es que la gente viene a hacer su desmadre acá, güey, o sea, es que brujería y todo el pedo. Y nos tocó encontrar cachorros, güey, gatos o así, animales, sobre todo eran negros, güey. Entonces, pues se da, güey, ¿no? De algún modo Puto coraje. No, sí, y ahora imagínate cuando lo hacen en ceremonias religiosas ya más grandes, güey, porque definitivamente lo Puto hacen, güey. coraje, güey, igual. Está de la chingada. Sí, Pero bueno, sí, está culero. continúo, güey. Pues bueno, pasamos de que del 1 al 3% de la hipótesis que se tenía que iban a estar que iban a continuar con el experimento, se disparó al 65%, güey, aún sabiendo que las consecuencias pues eran nocivas para la persona. Y pues bueno, algunas de las conclusiones que Milgram obtuvo de este experimento es que no necesariamente los ejecutores tenían por qué tener un perfil de personalidad cruel, lo que platicábamos, aunque sí influía un grado académico en la obediencia final, siendo menos obedientes aquellas personas con mayor formación académica. Además, la obediencia a la autoridad provoca una abdicación en la responsabilidad que se atribuye al sujeto, a pesar de cometer las acciones en primera persona. Así de... Lo hago porque me lo ordenaron. Exacto, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, Y no totalmente. tengo responsabilidad respecto a lo que voy a hacer. Pues ¿por qué, güey? Si me están Claro. diciendo, ¿no? Que lo haga. Exacto. Sí. Y ya con cerramos bueno, el tema. Justamente lo que platicabas, More, que pasa con los adultos. Por ejemplo, de Milgram se hizo con adultos, ¿no? Ya Claro. edades adultas, ya no como pubertos y adolescentes. Y aquí quiero hablar de casos reales como lo que platicabas, Cristian, lo Ujú. pasado en Huitzilac. La masacre de San Miguel Canoa. ¿Han escuchado de ese tema? Sí me suena, no recuerdo, pero sí lo he escuchado Ok. y hasta creo que lo he Yo leído. no. Ok, pues vamos a platicar de esto. Fue aquí en México, ¿eh? Ujú. Pa' pronto. San Miguel Canoa se localiza en las faldas del volcán La Malinche, cuyo majestuoso cono inverso señala los territorios de Tlaxcala y Puebla, es decir, abarca estos dos espacios territoriales. A este segundo estado, es decir, Puebla, pertenece el pueblo. San Miguel Canoa está en Puebla.
Y el 14 de septiembre de 1968 llegó a él un pequeño grupo de jóvenes trabajadores y estudiantes de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, la UAP, entre comillas. Güey, hago un paréntesis, güey. ¿Ya vieron la mascota de la UAP? No. No mames. ¿Cómo es? Ahorita búsquenlo, güey, quien pueda. Mascota de la UAP. Ahí está el chiste. De hecho, le han tuiteado a Guillermo del Toro y le han dicho, güey, tú hiciste la mascota de la UAP. Chéquenlo, güey, busquen mascota de la UAP. Igual Los ahí invitamos también a Sí, en buscarlo. casita busquen mascota de la UAP y no mames, güey, es una cosa peculiar, güey. A ver si ahorita lo buscan mientras... ¿Le puso maquillaje? Deja tu maquillaje, güey, o sea, lo que le sigue. Búsquenlo, raza, de verdad busquen mascota de la UAP y van a decir, ¿qué pedo? No, busca este... Espérate, te voy a abrir cuál. Esta es la chida. Esta es, güey. No mames. Esa es la mascota de la UAP, güey. Es un hombre lobo. Ok. Para pronto, es un hombre lobo. Ve, güey. Pues mira. O sea, ¿estás de acuerdo? Mira, si ¿Estás de lo acuerdo? vestimos, puede ser cualquier güey de humanidades. No, ay, No mames. o de filosofía y letras. Saludos, iba a decir el nombre de alguien que todos conocemos, pero no. No vamos a decir su nombre. Pues resulta ser que estos eran estudiantes y trabajadores de la Universidad Autónoma, bueno, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, con la idea, ellos fueron a estas faldas de la Malinche, con la idea de hacer escultismo en la montaña. Pretendían subir al volcán. Sin embargo, el grupo que inicialmente convocó Julián González Báez, de 26 años de edad, casado y con 2 hijos, él solía hacer excursiones, ¿vale? O sea, él le gustaba como este rollo, conocía todo el ambiente y, pues bueno, le interesaba en este momento visitar la montaña. Entonces él lanzó la convocatoria a 11 personas, de los cuales aparentemente irían. Sin embargo, solamente se llegaron 4 con él, es decir, 5 en total. Y son Ramón Gutiérrez Calvario, Jesús Carrillo Sánchez, Miguel Flores Cruz y Roberto Rojano Aguirre. Cuando estas personas llegaron a la comunidad indígena, eran las 6 de la tarde aproximadamente. Si en algún momento hubieran pensado comenzar el ascenso para pernoctar ante una fogata en la ladera del cerro, es decir, alguna vez, bueno, la idea era llegar a eso, ¿no? Llegar a un momento temprano para poder hacer su fogatito, todo chido. Sin embargo, la lluvia pues no les iba a permitir avanzar más allá de lo que pretendían, porque pues es septiembre, güey, septiembre llueve todos los pinches días. Como suele darse en esos tipos de caminos, pues está complicado ascender así porque sí, y más si hay lluvia. Entonces, el hecho de que empezara a llover les obligó a buscar refugio en la comunidad más cercana, que fue Canoa. Pues resulta que cuando llegaron a la comunidad eran como las 6 de la tarde aproximadamente y pues obviamente la idea era llegar a acampar, hacer una fogata y todo el rollo, pero por cuestiones climáticas no se pudo hacer el plan. Entonces bajaron a la comunidad tratando de buscar posada, buscar asilo, y pues se les estaba haciendo negada. Llegaron incluso a buscar ayuda a la iglesia, güey, como diciendo, oye, danos chance, y pues el sacerdote o el cura les dijo pues, que en él. Llegaron, el último lugar donde llegaron fue a una tienda, donde un chavito escuchó que ellos estaban pidiendo asilo, y el señor de la tienda o el dueño les dijo que no podía recibirlos. Sin embargo, el morro dijo, pues sí, yo puedo. Bueno, no, yo no, mi hermano sí. Y entonces se fueron a casa de este compita, ¿no? Ahorita vamos a hablar de él. Entonces, una vez que estaban lo recibió, perdóname, aquí tengo el nombre, Lucas García, fue el nombre de esta persona. Lucas García lo recibe en su casa, y les invita a un café, están platicando. El caso de Lucas García es que era una persona que la comunidad, como que no se llevaba muy bien como la comunidad, güey, ¿sabes? Y traía broncas con el sacerdote. Entonces era alguien que dijo, esos güeyes no te van a aceptar, pues vente para acá, ¿no? Yo sí, sin bronca. Entonces llevaban como 40 minutos que estaban platicando ya de la historia sobre el pueblo, todo este rollo, además de ciertos abusos de poder que el párroco Mesa Pérez, voy a mencionar el nombre, Enrique Mesa Pérez, chingas a tu madre, güey. Ojalá si alguien de tu familia sigue también chinguen a su madre, güey. Ahorita te voy a platicar por qué, güey. Estaban hablando sobre los abusos que el párroco Mesa Pérez hacía, ¿no? Lo estaban platicando con Lucas.
Entonces, cuando estaban platicando y todo este rollo de que el sacerdote, las decisiones que tomaba y todo este rollo, se empiezan a notar que el ambiente se inquietaba ligeramente. Alguien echó vuelo a las campanas de la iglesia, güey, o a las campanas de la iglesia. Ujú. Lo cual sabemos que en las comunidades cuando suena una campana es como de reunión Sí. o de que algo está pasando, ¿no? Así es. Entonces, pues le preguntan como ¿A Lucas? a Lucas, le preguntan, oye, pues qué rollo, ¿no? ¿Qué está pasando? Y le dicen, no se apuren, no se preocupen por eso. Aquí quiero destacar algo que dice el Diario de Puebla, y que lo publicó el 18 de septiembre de ese mismo año, del 68. Dice que de un magnavoz que estaba colocado en el centro del pueblo se dejó escuchar voz de alarma, haciendo saber que ahí se encontraban comunistas y repartirían propaganda. Ahorita vamos a hablar por qué. No mames. El mismo periódico señaló también cómo es que los pobladores, obedeciendo la voz del cura, impidieron el hecho de esta propaganda, linchando a quienes consideraban enemigos de la creencia católica y el gobierno bajo su mando. Es entonces como, acto seguido, es que la mayoría de las personas no hablaban español, quiero aclarar, hablaban náhuatl. Entonces, cómo es que las calles de esta comunidad, cerca de la vivienda de Lucas, se empezaron a llenar de gritos en náhuatl, amenazando y preguntando sobre estas personas o El sobre los paradero. intrusos, exactamente. Sí. Bueno, resulta ser que pues las personas, los estudiantes, pues preguntaban, oye, le preguntaban a Lucas qué está pasando, güey, escuchamos gritos, ya se está poniendo más tenso el asunto, ¿qué está pasando? Entonces Lucas les decía que no se preocuparan, que pues no había bronca, ¿no? Resulta ser que dentro de las cosas que gritaban se alcanzaba a percibir en español, ya llegaron los asesinos, decían, ladrones, y que pues alguien obviamente les había metido ideas en la cabeza a las personas. Cuando los vecinos exaltados... En nombre de Dios, tal vez. Güey, es que ahí te va, voy a hacer este paréntesis de una vez. El sacerdote, hablamos del 68. ¿Qué otro evento histórico pasó en el país en el 68? La matanza de Tlatelolco. La De de Tlatelolco, de los estudiantes. O sea, Correcto. en ese momento, el sacerdote, la información que él tenía, que él esbozó, qué sé yo, es que los estudiantes traían ideas del comunismo. Y el comunismo usa banderas rojinegras. El negro es el color del pecado y rojo es el color del infierno o del diablo. No mames. Entonces, todo aquello que tuviera que ver con el comunismo y los estudiantes y todo esto nos iban a querer alejar de la iglesia y quitarnos a Dios y todo este rollo católico O totalmente. sea, sí llevaban a la miseria, pero no a ese tipo de miseria. ¿Cuánto tiempo había pasado del 12 de octubre? Pues fue esto el 15 de septiembre, güey. No, 14 de fue- septiembre. Fue un poquitito O sea, antes. antes. Sí, un mes y cacho, güey. Ok. Pero pues estaba reciente, güey, ¿no? Sí. Pues bueno, cuando los vecinos exaltados tocaron la puerta del número 9 de la calle Benito Juárez, llevaban machetes, piedras, palos y pistolas. Lucas abrió intentando dialogar con ellos, pero un machetazo en el cuello lo tiró, además de que recibió un balazo, todo esto frente a su familia e invitados, es decir, los estudiantes. Su No familia mames. era su esposa y sus 2 hijos, güey. No incluido el mames. hermano que sí, güey. O sea, el vato abrió la puerta y dijo así como, hey, aguanten, Lo no pasa recibió un nada", machetazo. y un machetazo y encima le disparan, güey. Entonces, obviamente, ya te imaginas tú como invitado de, güey, si esto le están haciendo a alguien que es de aquí del pueblo. Ya me chingué yo. Sí, exacto, güey. Entonces, comenzaron a acusarlos de llevar una propaganda y a golpearlos. Se presentó un comandante policíaco, también la ambulancia, trataron de derribar a la población, a la comunidad, pero pues no se pudo hacer nada porque ellos taparon la entrada, güey. O sea, ya sabían lo que estaban haciendo, entonces fueron y pusieron piedras y pusieron a personas que impidieran el paso de la policía o de alguna ambulancia. Entonces, pues obviamente la gente estaba totalmente alebrestada, estaba totalmente caótica, convencida de que ellos eran enemigos, güey, que eran incluso ladrones y hasta agitadores. No escuchaban y no comprendían. Ahí mismo, en la casa de Lucas García, machetearon a Ramón y a Jesús. Ahí quedaron. Odilón también, a Miguel, fueron Odilón, Ramón y Jesús quienes ahí mismo pues fallecieron, güey. O sea, ahí los machetearon y ahí quedaron. Roberto y Julián, a ellos que fueron como los sobrevivientes, los sujetaron y entre golpes y laceraciones los arrastraron hasta la plaza del pueblo, junto a la iglesia, güey. Es decir, los golpearon, los machetearon y ellos como habían sobrevivido, los arrastraron, güey. De hecho, también a las personas muertas los amarraron, güey, y se los llevaron arrastrando, güey. a la No iglesia, güey. mames, güey. Verga.
Amenazaban con rematarlos, entre comillas, y no dejaban de torturarlos ante la complacencia clerical. O sea, les valía madre que estuvieran frente a la iglesia, güey. Era como, no, estos güeyes son enemigos de la iglesia. Hay que proteger. Sí, claro, güey, totalmente. Algo que me llama la atención es que el testimonio de Julián, que fue el sobreviviente, fue que él dice que cuando estaban haciendo todo esto de linchamiento, estaban en la plaza y personas así, haz de cuenta, tú y yo estamos, ellos están en círculo, obviamente, güey, están en el centro, y personas así, pobladores, se preguntaban como, ¿y qué? ¿Cómo va la siembra? No, pues bien, ahí va. ¿Y la familia qué tal? No, güey, o sea, a él le extrañaba ese tipo de discurso porque decía, o él pensaba como si se tratara de una situación totalmente cotidiana en la comunidad. Pues como habían cerrado las entradas al pueblo, güey, de ambulancias y policía, hasta el día 15, güey, de septiembre, es decir, güey, hasta las 5 de la mañana, estamos hablando que esto fue como a las 9, 10, 11 en promedio, güey, ¿no? Hasta las 5 de la mañana del 15 dejaron entrar a la ambulancia a la policía, que ellos se llevaron a los que habían sobrevivido, ¿no? Que fue Julián Miguel y Roberto, que lograron sobrevivir, pero pues obviamente muy heridos. De hecho, bueno, te voy a mencionarlo. El mismo 15 de septiembre le llaman a Pilar Flores, que es la esposa de Julián. Ella pues estaba embarazada, güey, de su chavito. Entonces recibe la llamada que se fuera al hospital porque resulta ser que su marido estaba gravemente herido. Al darle las radiografías señalaron lesiones en la cabeza y en los riñones, pero a ella, la clínica donde la recibieron, lo que le entregó fue una bolsa con 3 dedos de su marido, los cuales se los habían cortado de un machetazo, güey. De hecho, en la entrevista a Julián se ve como nada más tiene estos 2 dedos, güey. O sea, esta parte totalmente seccionada, güey. Verga. Sí, o sea, sobreviviendo, pero cabrón, ¿no? Miguel y Roberto trataron de compensar lo sucedido dando pláticas sobre la violencia impulsada por el fanatismo y el prejuicio, por la mentira enarbolada como dogma. Ambos han muerto ya. Julián, que fue el sobreviviente, narra los hechos en 2018, se le hace una entrevista a los 50 años de que ha pasado el linchamiento. Obviamente él nunca regresó a Canoa, pero declaró no guardar rencor alguno a los pobladores de Canoa, reconociendo que no todos en el pueblo se comportan igual. Esto se me hizo algo muy noble. Pero lo chido que se me hizo es que Miguel y Roberto trataron, o sea, hicieron pláticas, güey, sobre la violencia y todo este rollo. Para concientizar. Claro, güey, o sea, no mames, yo no sé si podría vivir con eso y encima decir, güey, este pedo está así, ¿no? Tomasa García, la viuda de Lucas, que fue a la persona que les dio posada a quien machetearon, identificó a los 17 vecinos que mataron a su esposo ante ella y sus hijos y a los 2 jóvenes. El pueblo la despreció por identificar a los culpables y ella y sus hijos fueron perseguidos y acosados. O sea, después de esto, ¿no? Después, respecto a lo que pasó en los hechos de Canoa, aún no hay justicia, güey. 7 años después del linchamiento, es decir, el 7 de septiembre, del 7 al 12 de mayo de 1975, en el pueblo de Santa Rita Tlahuapan, Puebla, también, en 5 semanas, se hizo una película, güey. Okay. O sea, en esas fechas, 7 años después, se realizó una película hablando como de ello. Fiel con la medida de lo posible de los hechos, tratando de no alejarse. El guión se escribió con base en entrevistas a los participantes y supervivientes en su búsqueda por hacer justicia y concientizar contra los alcances del fanatismo, en un referente obligado para quien quiera comprender la situación de violencia incontrolada a la que el cura Mesa Pérez, chingas a tu madre otra vez, güey, llevó a la población. Nunca recibió castigo, de hecho, güey, el sacerdote, ante el escándalo, se le cambió de sede a Santa Inés Aguatempan. Yo ya terminé, yo ya me Sí, voy. no, deja él, güey. O sea, quien está arriba, el Vaticano, qué sé yo, güey, le dijo, ¿sabes qué, carnal? Aquí ya está bien denso. Pero güey. es una conducta que ocurre regularmente. Te vamos a pasar a otro pueblo porque aquí ya no te quieren, güey. Sí. ¿no? Y de hecho algo bien curioso es que en esta comunidad se registraron, en todo Puebla se registraron 6 linchamientos en solo un año, güey. Entonces, los comentarios de esta comunidad son algo fuertes, güey, porque hay gente que dice, mi familia es de ahí, mi mamá tenía unos terrenos y una de mis tías fue al comisariado y con machete en mano llevó a mi mamá y lo obligó a ceder sus pertenencias que el abuelo le había dado, o sea, tierras, güey, ahí mismo, ¿no? Y ahí firmó obligado y el comisario dijo como que, pues ya firmaste, güey. Así, o sea, y es una comunidad sumamente violenta. La gente, yo vi una entrevista en YouTube, no la encontré, güey, pero ya la había visto antes, donde la gente decía que esa sí es una comunidad sumamente violenta y agresiva, güey, que no, pues es difícil, güey, ¿no? Llegar ahí. Entonces, todo lo que estamos viendo en cuestión de cómo las masas se ven obnubiladas, güey, toda la cuestión de los linchamientos, como le decías, Cristian. De hecho, hay un pequeño documental que se hace, lo vi en Facebook, que se llama Las Fake News Matan,
que habla de cómo mataron a 2 albañiles que los acusaron de robar niños y de secuestrarlos y no sé qué. Todo porque se les ocurrió, acabando de una chamba, llegar a un poblado, comprarse unas chelas y pues descansar ahí un sábado, güey. Entonces, desafortunadamente esta tienda estaba frente a una escuela primaria y alguien dijo, esos güeyes son los que están robando niños, güey, y traen una camioneta. Lo pasa todo el proceso, los meten a comisaría, después la gente los saca de la comisaría, los linchan, y cuando revisan en la camioneta había herramientas de trabajo, güey, picos, martillo, etcétera, güey. Entonces, Así es. al final es como las masas de pronto se ven un poquito nubiladas por esta cuestión de la violencia o la agresión, como ya se vio, con tal de seguir como un líder, que en este caso fue el sacerdote o el cura, que otra vez chingas a tu madre. Pues no tuvieron criterio, o sea, cometieron homicidio. Y no solamente fue el caso, han sido varios que han pasado en esta comunidad. Déjame, digo otra vez el nombre para darle publicidad, güey. Para que la gente vaya a visitarlos, ¿no? Ahí si quieren. Es San Miguel Canoa. No vayan, gente. No sé, güey, yo no he ido, la verdad no quiero ir, güey. Pero pues está cabrón, güey. En México pasa y no solamente es un caso de linchamientos que se han dado en la comunidad. Así que, pues nada, raza, que quieren comentar. Tal vez a modo de conclusión, ¿no? Sí. Podemos pensar, o tal vez lo que yo sacaría como conclusión es, a propósito de el pensamiento crítico, somos parte en general de la sociedad, por ende de un grupo, microgrupos, pues tal vez pensar, ¿no? ¿A quién estamos siguiendo? ¿Y qué es lo que estamos siguiendo, ¿no? ¿Cuáles son las indicaciones, las órdenes que estamos siguiendo? Y criticar qué es lo que estamos haciendo, ¿no? Esta parte. Yo creo que podríamos retomar un poco lo que decíamos antes y lo que se trataba justamente en uno de los experimentos que nos trajo Enare en esta ocasión, que era que una de las cosas que, una de las variantes que favorecía el pensamiento crítico justamente era la escolaridad de las personas. Entonces, no solamente a continuar sus estudios, sino también informarse sobre todas las cosas que están apoyando hoy en día, sea lo que sea, por no poner ejemplos y como concentrizar, eso no existe, ¿verdad? Concientizar, sí, concentrizar, no. Concentrar. Concentrancia, eso sí. Ok. Concentramiento, dices. Ajá. Concentralidad. No concentrar el pensamiento sobre una sola idea, ¿no? Informarse sobre otras posturas, a lo mejor no dejarse manejar por ellas, pero igualmente tener un pensamiento crítico, como ya lo decía David, para justamente pues tener un poco más de lectura y conocimiento sobre los temas que estamos abordando y justamente pues no dejarnos guiar por personas que a lo mejor no nos están guiando por el buen camino. Tú no me mandas. Así Para rápido, ¿no? ¿Qué estoy haciendo dentro de mi comunidad? ¿Quién me está diciendo? ¿Y cómo estoy actuando en esa comunidad, no? Para rápido. Y me iba a ahogar, güey, con mi saliva. Que la comunidad no precisa un espacio físico. O sea, sí y no. También depende mucho con qué grupos te estás juntando y dónde estás involucrado. Entonces, creo que tener un pensamiento crítico, o más allá de la cuestión académica, se refiere a eso, a tener como al alcance la información, la veracidad de los hechos y también de la información que estás recibiendo. Y tener una idea o tener pues sí, una perspectiva más crítica, un pensamiento un tanto más crítico, no tan de obediencia, para justamente evitar que cualquiera de estos desenlaces pues termine en una tragedia que... Pues, ojo, cuando pasa esta situación de la masacre, van a hacer entrevistas después y la gente se hacía bien oxisa, güey. O sea, decían, no, aquí no ha pasado. O sea, obviamente, güey, ¿no? Como que al lado del pueblo, al lado. Al lado, allá sí hicieron, allá está el sacerdote. No, pero sí, o sea, al final tener como ese criterio propio y no dejarse guiar por las noticias que de pronto pueden ser bastante envolventes, tanto por medios de comunicación, por las propias redes sociales, que las personas tenemos dominio y control en cada una de nuestras cuentas y a veces nosotros podemos... desencadenar este tipo de eventos. Creo que las redes sociales o el hecho de estar como en tendencia actualmente puede llevar a cometer actos que sean, la verdad es que riesgosos para las personas. Y se han dado infinidad de casos de gente que por hacer un challenge acaba hasta muriéndose, güey, ¿no? Entonces, pues también tener ese sentido crítico. Sí, claro. No se peleen. Perdón, o sea, retomando lo que yo decía, justamente creo que se podría
como rescatar esta parte de si van a creer en una cosa, sea la que sea, ya sea religión, política, Ujú. etcétera, rescaten más de una fuente justamente para contrastar y para, pues, tratar de tener un poco más de conocimiento sobre el tema y poder rescatarlo mejor. Ujú. Sí, que luego la mayoría no significa que sea lo correcto. Ándale, esa frase me gustó, güey. Me la voy a tatuar cuando me dejen tatuarme, Cuando sea mayor de edad. cuando sea grande. Pues depende que diga la mayoría, ¿no? Pues nada, Cristian, ¿quieres aportar algo? Las masas son sugestionables e irracionables. ¿E irracionables, dijiste? E irracionables. Lebón. Ok, uy. Ok, pues con esto daríamos las gracias por habernos escuchado en este podcast. O Esperamos vido, que porque nos hayan vido. esperamos nos que hayan vido. se la hayan pasado bien, que hayan aprendido un poquito. A lo mejor no somos las personas con más conocimiento del mundo, pero evidentemente podemos aportar nuestro granito de arena para alguna persona que nos quiera escuchar desde la crítica. Claro. Con lo cual, pues damos las gracias y Claro, no algo que olviden quieran dejar comentarios qué les pareció el episodio. Tal vez igual tuvimos en tanto conceptos, podrían decirnos, ¿no? Nos agarraron entumidos. Yo creo que más adelante vamos a ser un poquito más dinámicos, más Claro. movidos. Pero pues nada, nosotros somos parasimpáticos, sobre todo después de tanto para que pases un buen rato. Gracias por vernos y escucharnos. nos Adiós. vemos. Adiós, producción. Pito.